Ya, muy bien. Entonces, como segundo tema tenemos lo que es los números en Python. Bueno, en Python nosotros tenemos dos tipos de números que son los básicos, ¿no? Los que vamos a tocar en el tema de ahí. Primeramente tenemos los enteros int. Cuando nosotros usamos int se refiere a un número entero. El float, este se refiere a los números con coma flotante o decimal. O sea, en sí son los números decimales, el 2,1, el 3,8. En sí, decimales infinitos, ¿no? Y entonces, si no tenemos la certeza del tipo de datos de un número o variable, podemos usar la función type. Type en español significa tipo, ¿no? Entonces, si a ver, nosotros queremos conocer el 10, ¿qué es? ¿Qué tipo de número es? ¿Es entero o flotante? Entonces, simplemente escribimos type entre paréntesis el número 10, ¿no? Entonces, si ejecutamos, nos va a dar, ¿no? A conocer qué es. En este caso, nos daría como resultado entero, ¿no? Int de entero, ¿ya ves? Int de entero. Entonces, si en caso nosotros ponemos, ¿no? Lo que es el 10.0 o el 10.01 o 03, ¿qué nos daría como resultado? Nos daría como resultado que es de tipo flotante, porque es en sí decimal, ya, la considerado como decimal, ¿ya? Entonces, nosotros podemos indicar el tipo de dato que se desea utilizar, ¿no? Digamos, acá tenemos una variable de valor 10.5. Entonces, si nosotros ponemos, ¿no? El tipo de la variable, o sea, el valor de la variable en sí va a tomar este, ¿no? El 10.5. Entonces, el tipo de la variable A sería en este caso flotante, ¿no? Float. Porque su valor en sí es del 10.5. Entonces, si acá lo podemos convertir en sí, ¿no? Tenemos int A, entonces estamos diciendo que sea entero. Entonces, el entero del 10.5, ¿qué sería? Sería int A más 5. Entonces, nos daría como resultado el 15. Simplemente la ha redondeado al anterior, o sea, al 10. No la ha redondeado al 11. ¿Ya? Entonces, int A lo ha convertido en entero. Esto ya sería 10. Más el 5 nos daría como resultado 15. Entonces, si nosotros queremos mostrar la variable así, ¿qué valor tiene? Nos va a dar que es 10.5, porque acá hemos definido a la variable A como 10.5. ¿Ya? Entonces, para poder cambiar el tipo de dato de un número variable, simplemente ponemos, le hemos definido A es igual a 10.5, el tipo de la que es flotante. Entonces, de A, o sea, este valor de A va a ser aquí, ¿no? A igual entero. Cuando ponemos int entre paréntesis en la variable, estamos tratando de convertirlo, ¿no? En este caso era 10.5 y lo vamos a convertir a entero, que sería 10. Ya no se redondea así al 11, simplemente toma el que está considerando aquí, el 10. Ya, entonces, si nosotros ejecutamos esta parte, nos sería como que el entero sería el 10, ¿no? Ya, entonces, si nuevamente queremos saber de qué tipo es nuestra variable, ejecutamos ya se ha convertido en entero, porque lo hemos convertido en esta parte de aquí, ¿ya? Luego tenemos por otra parte lo que son las operaciones aritméticas. Ya conocemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y división, ¿no? Dice, para realizar la operación de suma se utiliza simplemente el signo de más, ¿no? Ya conocen el más. Bueno, el más es el más, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos dos valores, ¿no? El 5 más el 10 es una suma básica que sería el 15, ¿no? Y si tenemos el 5.0 más 10.0, en este caso los dos son de tipo flotante y no son enteros, nos daría como resultado el 15.0. En caso que tengamos el 5 más el 10.0, ¿cómo nos daría el resultado? Nos daría que va a ser el tipo flotante. 15.0, 10.0 más el 5 sería 15.0, que sería flotante, ¿no? En caso de la resta, nos dice, para realizar la operación de resta se utiliza el signo menos. El signo menos. Entonces, si queremos realizar una resta, digamos, de dos números enteros, el 5 menos 10, que nos daría como resultado menos 5. En el caso del 5 menos 10.0, que nos daría como resultado el menos 5.0. Y si tenemos el 5 menos 0 menos 10, nos daría como resultado el menos 5 también, ¿no? Simplemente a considerar esos datos. Tenemos, cuando es un entero y un decimal, o un flotante, un float, el resultado va a ser un float.
Aquí lo hemos visto en la resta, ¿no? Pero va a haber una excepción, lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos lo que es la multiplicación, otra operación básica. Para realizar la operación de la multiplicación utilizamos el asterisco, solamente el asterisco. Entonces, 10 asterisco 5 sería 10 por 5, entonces 10 por 5 es 50. Entonces, 10 por 5.0 nos daría como resultado en qué tipo? En tipo flotante. Ya, cuando es flotante más entero, más un número entero, el resultado es un flotante, un decimal. 10 por 5.0, 50.0. Entonces, en caso de la división, ¿qué es lo que pasa? Para realizar la operación de división se utiliza un slash, ya esta barrita de aquí. Entonces, si tenemos, digamos, la división 10 entre 5, ¿qué nos daría el resultado? 2.0. Entonces, en caso de divisiones, nos va a dar como resultado un flotante. Entonces, si tenemos el 5 entre 10 nos daría como resultado el 0,5, ¿no? Eso nos daría como resultado en flotante. Porque en sí esto sí es un flotante. 10 entre 5, 2.0. Está bien. Y así deseamos hallar el cociente, utilizamos dos barritas, dos slash, y para el resto el porcentaje. Entonces, para hallar el cociente de 10 barrita barrita, o sea, 10 slash slash, es para hallar el cociente, ¿no? 10 slash slash de 3 nos daría como resultado 3. Simplemente es para hallar el cociente, ¿no? Conocemos que este es el dividiendo, el divisor. Entonces, el cociente sería este, ¿no? 3. Sería el cociente. Q, y se queda sería 9, ¿no? Entonces, 10 menos 9, 1. Entonces, para hallar el cociente, simplemente usamos, ¿no? Dos barritas. Entonces, este 3 es este 3 de aquí, ¿ya? En caso, para el resto, o sea, 10 porcentaje, o sea, el símbolo de porcentaje, 10 porcentaje 3 serían lo mismo, ¿no? 10 entre 3, pero el porcentaje ya nos indica que es el residuo. Entonces, el residuo en este caso, que es 10 entre 3, 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1, ¿no? Entonces, el residuo es el 1. Ese sería el residuo. Entonces, si ejecutamos nuestro programa, nos daría como resultado 1, porque es el residuo. Ya. Luego tenemos el caso de potencias. Dice, potencia. Para realizar la operación de potencia utiliza doble asterisco. Recuerden que para la multiplicación es asterisco, ¿no? Entonces, para potencia doble asterisco. Dice, o podemos importar la función POW, en POW que significa potencia, de la librería de matemática. Entonces, aquí tenemos, ¿no? 10 asterisco asterisco 5 sería 10 elevado. Pues sería lo mismo, ¿no? En este caso que expresamos 10 elevado a la 5. 10 elevado a la 5. Entonces, como resultado nos da 10 por 10 por 10 por 10, 10. Ajá. Entonces nos daría como resultado 100.000, ¿no? En caso que tengamos dos flotantes, nos daría como resultado también un flotante, 100.000.0. Sería 10.0 asterisco asterisco 5.0 sería 10.0 elevado a la 5.0, entonces sería 100.000.0. En otro caso queremos hacer, digamos, no con funciones, digamos, de la librería de matemática, tenemos, ¿no? From para importar, ¿no? From math import pow. Entonces, de la librería de matemática importamos pow, que es la potencia. Entonces, ejecutamos esta línea de código. Es necesario ejecutar esta línea de código para que lo reconozca. Ya, entonces, simplemente para hallar la potencia sería POW 10,5. Entonces, POW significa potencia. Potencia sería lo mismo que potencia. Ese 10 es la base y el coma 5 sería el exponente de 10 elevado a la 5. ¿Ya? Entonces, si nosotros ejecutamos, digamos, este ejercicio, nos daría 100.000.0. En este caso nos da como resultado un flotante. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a realizar otro ejercicio, digamos, POW, queremos hacer lo que es 2 elevado al cubo, ¿no? 2,3. Entonces, si ejecutamos esto, nos daría 8, acá es coma, 2,3, no es punto, 8.0, nos da en flotante, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es potencia. Potencia sería 2 elevado al cubo. Es lo mismo. El 2 es la base. El 3 es la potencia. Ya, el exponente. Sería 8.0 en flotante. Nos da como resultado. Ya, entonces nos pasamos a lo que es la radicación. Para realizar la operación de radicación se utiliza doble asterisco también, ¿no? Es lo mismo como de la potencia. Dice. O podemos importar la función sqrt, que significa radicación, en lo que es en Python.
SQRT de la librería de matemática, de maths. Para raíces cuadradas vamos a hacer uso de la función POW de maths. Lo podemos hacer en sí, si nos damos cuenta, la potencia o la radicación es solamente la inversa, ¿no? Son inversas. Entonces, si queremos hallar, ¿no? Digamos, la raíz cuadrada de 25, ponemos, ¿no? 25 asterisco asterisco 0.5. Nos daría como resultado 5.0. Lo que está considerando es esto, mira. 25, lapicito, 25 elevado a la 0.5. A la 0.5. Entonces, 0.5 a qué es igual? Es igual a 25 a la un medio. Entonces, entonces, como nosotros sabemos por regla de radicación, sería lo mismo esto, ¿no? La raíz cuadrada de 25. Simplemente es eso, es lo que hace para hallar la radicación. En caso que tengamos dos números flotantes, 25.0 asterisco asterisco 0.5, o sea, la raíz de 25 también, 5.0 nos da como resultado, ¿ya? Luego tenemos otra de las funciones que estaba comentando de la librería matemática, ¿no? From mat import sqrt. Entonces, sqrt de 25 sería la raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Primeramente ejecutamos lo que es la librería. Si no ejecutamos nos va a aparecer este error. Dice sqrt no está definido. No está definido. Entonces no está definido aquí porque no lo ejecuta en la primera línea. Entonces, ahora si ejecutamos, nos da como resultado 5. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Ya? Entonces, otra manera de hacer radicación es from mat import pow. Pow que era potencia, ¿no? Entonces es lo mismo. Pow, recuerden que 125 es la base, el primer elemento es la base y el segundo elemento es el exponente, ¿no? A la un tercio. Entonces, ¿cómo nos daría como resultado esto? Sería la raíz cúbica de 125. Entonces, esto nos da como resultado 5. 5.0 en este caso, ¿no? 4.99. Si lo redondeamos, sería 5. Porque si Python hace un cálculo o sea, más largo de lo que deseamos. Puede ser más decimal, en este caso, si hasta este decimal. Entonces, si nosotros lo queremos redondear, lo podemos considerar como 5, ¿no? Luego tenemos lo que es el orden de las operaciones. El orden en que se llevan a cabo las operaciones aritméticas en Python es el siguiente, ¿no? Primero se calcula lo que se haya en paréntesis, obviamente. Primero se calcula lo de paréntesis. A continuación las potencias, después productos y divisiones. En caso de haber varias, el orden que sigue es de izquierda a derecha, ¿no? En caso de que haya productos, primeramente producto o si no la división, se va a hacer en lo que es de izquierda a derecha, ¿no? Dice finalmente sumas y restas. En caso de haber varias, el orden que sigue es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿qué nos daría como resultado en este caso? 10 más 5 por 6 entre 3 menos 2 potencia 3, ¿no? 2 asterisco asterisco 3 sería 2 al cubo, ¿no? Entonces nos daría como resultado 12. Entonces, ¿qué operaciones hace? Si vemos, mira, en este caso sería esto. Primero, ¿qué consideramos? Se calculan los paréntesis, las potencias. Entonces consideramos primero esta parte. Entonces sería 10 más 5 por 6 entre 3 menos primero las potencias. Entonces 2 al cubo sería 8. Ya, entonces luego después productos y divisiones. En caso de haber varias, el orden que sigue es de izquierda a derecha. Entonces, como hay varias, la división y la multiplicación, entonces haríamos, ¿no? Lo que es primeramente, lo que es la multiplicación, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces sería 10 más 5 por 6 que es 30, ¿no? Más 30 entre 3 menos 8. Entonces, por último tenemos la división. 10 más 30 entre 3 nos daría 10, ¿cierto? Entonces, 10 más 10 menos 8. 10 más 10, 20 menos 8, 12.0. Ya, entonces ese es el resultado de aquí. 12.0. Entonces, simplemente debemos seguir las normas que ya conocemos. Python reconoce eso, el orden de las operaciones. Entonces, 10 más 5 por 6 entre 3 menos 2 elevado al cubo nos daría como resultado 3240, ¿no? Primero hacemos lo que es las, lo que está entre paréntesis, este paréntesis adentro, ¿sí?
3 menos 2 sería 1. 6 entre 1, 6. 6 elevado al cubo por 15. Entonces 6 elevado al cubo por 15 nos sería 3240. En este caso también hacemos 10 más 5 por 6 entre 3 menos 2 elevado al cubo, ¿no? Entonces, también nos va a dar otro resultado, que va a ser 90 en este caso. ¿Ya? Entonces nos pasamos a lo que es los ejercicios resueltos. Como ejercicios resueltos tenemos, ¿no? El primer ejercicio dice, en este ejercicio importa la realidad matemática que es mat. Como ya lo dije, declare un número 27 en este caso. Calcule su raíz cúbica utilizando la función mat.pow y finalmente imprime el resultado en pantalla. El programa utiliza la función mat.pow para elevar el número de potencia de un tercio, ¿no? Ya recuerdan que para hacer lo que es potencia se usaba un tercio, no pow, pero primeramente era el número que era la base y luego la potencia, ¿no? Que en este caso era un tercio. Lo que es equivalente a calcular raíz cúbica de 27, ¿no? El resultado se muestra en consola junto con el mensaje informativo. En resumen, este código realiza una operación matemática simple para calcular y mostrar la raíz cúbica de un número dado. Entonces, primeramente nosotros hacemos, ¿no? Importamos la biblioteca o librería matemática, que es import mat. Luego declaramos nuestra variable, o sea, un número que tiene como valor 27. Luego dice, calcula la raíz cúbica utilizando mat, ¿no? Entonces, para calcular la raíz cúbica hacemos otra variable, igual mat, y luego llamamos con el punto pow a lo que es la potencia. El número es el 27, entonces esto va a reemplazar, ¿no? Cuando vamos a ejecutar el código. Entonces, el número va a ser 27. 27, un tercio, sería 20, la raíz cúbica, ¿no? Entonces, luego nos va a imprimir el resultado. Imprimir el resultado. Print, nos va a aparecer la raíz cuadrada de el número de 27, acaba de llamar, en este acá va a reemplazar, es, dos puntos, la raíz cúbica, el resultado de la raíz cúbica. Entonces, mat.pow sería mat.pow, entre paréntesis, el número, coma, a la un tercio, sería 27, un tercio, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo representaríamos? Sería 27 elevado a la un tercio. Entonces, ¿esto a qué equivale? La raíz cúbica de 27. Entonces, si nosotros resolvemos esta operación, nos daría 3, ¿no? Entonces, nos daría la raíz cúbica del número, va a ser 27, o sea, lo llama aquí. Este número se va a llamar aquí para mostrar, imprimir el resultado. Número 27. La raíz cúbica de 27 es la raíz cúbica. Esta de acá. Esta variable, raíz cúbica, ¿cuánto nos da como resultado? 3. Entonces nos va a imprimir como resultado print. La raíz cúbica de 27 es 3. A ver, si nosotros ejecutamos este código, no, ya ves lo que le sigue. La raíz cúbica de 27 es 3.0 en decimal, en flotante. Entonces, si nosotros pasamos al otro ejercicio, el 2 no. ¿Qué nos dice en el ejercicio 2? Este ejercicio consiste en calcular el área, nos piden, en este caso, el área de un sector circular utilizando una función personalizada. Primero se importa la biblioteca mat, luego se define una función llamada área sector circular, que toma dos argumentos. Primeramente vas a tomar el radio, luego el ángulo del sector circular, luego la función calcula el área sector utilizando la fórmula ángulo de 360 por pi por radio al cuadrado, ¿no? Y devuelve el resultado. Se declaran las variables radio, ángulo y se le asignan valores específicos. El radio va a ser en este caso el 5.0 y el ángulo va a ser 60 grados, ¿no? Luego se llama la función área sector circular con estos valores para calcular el área del sector circular. ¿Ya? Ya entonces, primeramente nosotros vamos a importar, ¿no?, la librería math o la biblioteca math. Import math, con eso importamos. Luego definimos, ¿no?, una función personalizada para calcular el área de un sector circular. Definimos una función. En este caso la función sería área-sector-circular, ¿no? Donde nos va a pedir, ¿no?, lo que es el radio y el ángulo. Donde va a tomar como variables lo que es el radio y el ángulo. Luego, para hallar el área usamos, ¿no?, la fórmula ángulo entre 360 por mat.pi, entonces usamos mat ya que importamos pi, mat.pi por mat.pow, ¿no? O sea, sería la otra, la potencia del radio, de este radio de aquí, elevado al cuadrado. Entonces, luego retornamos lo que es el área. Entonces nos va a retornar el resultado del área. Entonces, primeramente nosotros declaramos las variables. En este caso nos da como enunciado que el radio va a valer 5.0. El ángulo va a ser 60, pero esto está en grados, obviamente. Luego dice, para calcular el área de un sector circular utilizamos la función área sector
área-sector, área sector circular, o sea, la función de aquí, ¿no? Hemos definido una función que se llama área sector circular, donde ¿no? Nos va a pedir, ¿no? Lo que es el radio y el ángulo. Va a tomar los valores aquí, radio 5.0 y el ángulo 60. Entonces, simplemente eso. Entonces, imprimir el resultado. Print el área de un sector circular con radio 5.0, este valor va a tomar de esta variable, y ángulo de 60 grados es el área de sector, ¿no? Área de sector. Entonces, área de sector sería este resultado, ¿no? Lo que se retorna es, simplemente se va a hacer los cálculos acá, se va a reemplazar en esta fórmula de aquí. Área es igual al ángulo, 60, ¿no? 60 de 360 por mat.pi, nos daría como valor 3,14. Mat.pow, radio 5.0 elevado al cuadrado. Entonces, si se va a calcular, se va a realizar toda esa operación, entonces nos daría como resultado el área de un sector circular con radio 5.0 y ángulo 60 grados es 13.089969388995747 como resultado. Simplemente hemos definido una función, en esa función hemos puesto unos parámetros, la radio, el ángulo, hemos puesto una fórmula, luego puesto el return área, el área que se va a retornar como resultado, declaramos las variables, ¿no? Radio 5, el ángulo 60. Luego calculamos el área de un sector circular, ¿no? Área sector circular, área sector, entonces se va a llamar, ¿no? Área sector circular, entonces radio y el ángulo va a tomar como x variables. Ya entonces, luego vamos a imprimir el resultado, lo que es el área sector circular con radio 5 en este caso, y el ángulo de 60 en este caso, grados es el resultado que vemos aquí. Luego tenemos lo que es el ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué nos dice? En este ejercicio comienza a declarar una variable llamada número con un valor de 15. Se declara una variable con valor de 15. Luego, mediante una estructura condicional if, verifica si el número es par o impar, imprimiendo un mensaje correspondiente a la consola. A continuación, calcula el factorial del número utilizando bucle for y una variable auxiliar factorial. El resultado del factorial se muestra también en la consola. En resumen, este código determina si un número dado es par o impar, y luego calcula y muestra su factorial brindando una combinación de operaciones matemáticas y lógicas. Ya, en sí, primeramente, ¿qué nos dice? Declara una variable. Hemos declarado una variable que se llama número, de nombre número y su valor 15. Luego, para comprobar si el número es par o impar, no, hacemos condicionales. Entonces, primeramente, if si el número porcentaje 2 que era el resto, ¿no? Si el resto de esta división del número 15.2 es igual a 0, nos imprimiría como resultado el número, este número de aquí, nos va a mostrar, ¿no? Es número par. En caso que no se cumple esto, que sea falso, que nos dé otro resultado, que el residuo, digamos, sea 1, ya no cumpliría, ¿no? Sería falso. Entonces, el número es impar, ¿no? Porque ya es la única que consideraría. Sería 15 sería impar en este caso, ¿no? Entonces, si eso cumple, sería verdadero. Entonces, esto va a imprimir. Luego, para ejecutar el factorial de un número, tenemos factorial es igual a 1. Para i en el rango de 1 y el número más 1. Entonces, 1 sería 1 y aquí considera el 15, ¿no? 1, 15 sería de 1 a 16, ¿no? Entonces, se va a hacer lo que es el resultado, ¿no? El factorial de este número, entonces, ¿no? Entonces, digo, imprimir el factorial. Print, el factorial del número de 15 es factorial, entonces nos daría como resultado factorial. Este de aquí, ¿no? Se va a iterar del 1 hasta el 16, se va a hacer la multiplicación, multiplicación, multiplicación. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, nos daría como resultado el número 15 es un número impar y el factorial de 15 es 13 tantos, un número grandazo, porque está considerando por un, o sea, va a ser factorial, porque está considerando en el rango, mira, en este rango va a ser primero la multiplicación, 1,16 sería considerando 1,16, entonces, ¿qué rangos considera esto? Del 1 al 15 simplemente, del 1 al 15. Entonces, si nosotros hacemos factorial, ¿no? Llamamos factorial 1, 1 por 1, 1, luego 1 por 2, 2, y se va a hacer la suma, ¿no? La multiplicación, sí, 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, hasta que multiplique por 15, ¿no? Todo lo que es factorial. Entonces nos daría que el factorial de 15 es todo este resultado. Y aquí, como hemos visto, ¿no? El número es impar, porque si sabemos, hacemos la división, ¿no? De 15 entre 2, acá sería 7, 14, el residuo es 1. Entonces hace la comparación con 0 primero. Acá sería falso. Y recién sería verdadero en este caso. Por eso nos da como resultado que el número es impar. ¿Ya? Entonces, ese sería como resultado. A ver, ¿qué más tenemos? Problemas propuestos. Conversión de tipos de números, suma y multiplicación de números. Ya, entonces esto lo vamos a ver
en un siguiente video. Eso sería todo. Gracias. Nos quedamos ahí.